Buenos días, somos el grupo A2 y está integrado por las personas que ustedes pueden apreciar en su pantalla. Seguidamente tenemos la sección 26, pagos basados en acciones. El alcance de esta sección trata específicamente de las transacciones con pagos basados en acciones, incluidas las que se liquidan con instrumentos de patrimonio o en efectivo, y aquellas en las que la entidad tiene la opción de liquidar las transacciones en efectivo o por la emisión de un instrumento de patrimonio. También se aplicará a una entidad que reciba bienes o servicios cuando otra entidad en el mismo grupo tenga la obligación de liquidar la transacción con pagos basados en acciones, o bien tenga la obligación de liquidar las transacciones con pagos basados en acciones cuando la entidad en el mismo grupo reciba los bienes o servicios, a menos que la transacción sea claramente para un propósito distinto del pago por los bienes o servicios recibidos a la entidad que los recibe. Y todas las transacciones que se liquidan en efectivo incluyen los derechos sobre la revaluación de las acciones. En el reconocimiento dice que se reconocerán aquellos bienes y servicios recibidos o adquiridos en una transacción en el momento de la obtención de los bienes o cuando se reciba el servicio. También el incremento en el patrimonio si los bienes o servicios se hubieran recibido en una transacción y si estos se liquidan como instrumentos de patrimonio, y se reconocerá un pasivo si los bienes o servicios fueron adquiridos en una transacción que se liquidan en efectivo, y cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activo, la entidad lo reconocerá como gasto. Y en el reconocimiento, cuando existan condiciones para la consolidación, para aquellos pagos basados en acciones concebidos a los empleados que se consolidan inmediatamente, no se requerirá que el empleado complete un determinado periodo de tiempo de servicio. En este caso dice que se reconocerá íntegramente en la fecha de la concesión los servicios recibidos y el correspondiente incremento en el patrimonio, ya sea en el pasivo. Y aquellos que no se consolidan hasta que el empleado complete un periodo de servicio específico, dice que la entidad los medirá dependiendo cómo los vaya prestando el empleado, y se reconocerá también el incremento, ya sea en el patrimonio o en el pasivo. Y en la medición de las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, en el principio de medición dice que una entidad medirá los bienes o servicios recibidos al valor razonable, a menos que no pueda ser medido con fiabilidad. Y para las transacciones con empleados, incluidos aquellos similares, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio se determinará en la fecha de la concesión. Y para aquellas transacciones con terceras partes distintas a los empleados, la fecha de medición va a ser aquella en que la entidad obtiene los bienes o la contraparte presta los servicios. Y en las condiciones para la irrevocabilidad dice que aquellas condiciones relacionadas con el servicio de empleados con una condición de rendimiento no difiere al mercado se tendrán en cuenta al estimar el número de instrumentos de patrimonio que se esperen consolidar, y posteriormente la entidad revisará esas estimaciones si las informaciones nuevas difieran de las mismas. Y todas las condiciones distintas a las de la irrevocabilidad referidas al mercado se tendrán en cuenta al estimar el valor razonable de las acciones u otros instrumentos de patrimonio en la fecha de medición, estas sin ningún ajuste posterior al valor razonable estimado, no importa cuál sea el resultado de las condiciones distintas a la irrevocabilidad. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Buen día, continuando con la medición de transacciones con pagos basados en acciones. Hablaré sobre lo que son las acciones. Se indica que una entidad deberá medir el valor razonable de las acciones utilizando las siguientes jerarquías de medición basadas en 3 niveles. Número 1, si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio, usará ese precio. De lo contrario, si no existiera un precio de mercado, deberá medir el valor razonable de los instrumentos de patrimonio utilizando datos de mercado observables que sean específicos de la entidad, tal como una transacción reciente o la valoración razonable independiente reciente de la entidad o de sus activos principales. Si en dado caso no existiera un precio de mercado observable y tampoco podría medir el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concebidos con datos de mercado observables, la entidad medirá indirectamente el valor razonable de las acciones utilizando el método de valoración que utilice datos de mercado tanto como sea practicable. También habla de la opción sobre acciones y derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, y también deberá ser medida como la jerarquía basada en 3 niveles. Si hay disponibles un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio. De lo contrario, si no existiera un precio disponible de mercado, deberá medir el valor razonable de las opciones sobre acciones y los derechos
utilizando datos de mercado observables. Pero si no existiera un precio disponible de mercado y tampoco existiera el valor razonable o fuera muy dificultoso medir el valor razonable utilizando datos de mercado observables, medirá indirectamente el valor razonable de las sobreacciones o derechos sobre una revaluación utilizando un modelo de valoración de opciones y deberá considerar para utilizar este modelo el precio medio ponderado de la acción, el precio del ejercicio y la volatilidad esperada. Modificación en los plazos y condiciones con que se consideran los instrumentos de patrimonio. Número 1. Para ello podrá utilizar aquellos de una forma que resulte beneficiosos para el empleado, como por ejemplo una reducción del precio del ejercicio de una opción o la reducción del periodo de irrevocabilidad de la concesión, o bien de una manera que no sea beneficiosa para el empleado, como por ejemplo implementando o incrementando el periodo de irrevocabilidad de la concesión o añadiendo una condición de rendimiento. Para ello, deberá considerar si la modificación aumenta el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concebidos. Después de la modificación, la entidad incluirá el valor razonable incremental concebido en la medición del importe reconocido por los servicios como prestación de los instrumentos de patrimonio, o bien si la modificación reduce el valor razonable total de acuerdo con pagos basados en acciones o no aparentemente beneficiosa de forma para el empleado, la entidad continuará. Asimismo, habla de las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivos. Indica que medirá los bienes y servicios al valor razonable del pasivo. Y hasta que el pasivo se liquide, la entidad volverá a medir el valor razonable del pasivo en cada fecha de la que se informe, así como en la fecha de liquidación, con cualquier cambio en el valor razonable reconocido en el periodo. Gracias. Buenos días, continuamos con la sección 26. Tenemos lo que son las transacciones con pagos basados en acciones que dan alternativa de liquidación de efectivo. La sección nos dice que si alguna de las transacciones con pagos basados en acciones dan a la entidad o a la contraparte la opción de liquidar la transacción en efectivo, la entidad contabilizará la transacción como una transacción como pagos basados en acciones que se liquida en efectivo, a menos que la entidad haya seguido en el pasado la práctica de liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio o la opción no tenga carácter comercial de la liquidación de efectivo, no guarda relación con el valor razonable del instrumento de patrimonio y es probable que dicho importe sea inferior al valor razonable del instrumento. Si se dan las circunstancias expuestas tanto en el inciso A y en el B, la entidad contabilizará la transacción como una transacción con pagos basados en acciones que se liquida en efectivo según lo dispuesto en el párrafo 26.7 a 26.13. Tenemos los planes del grupo. Si una controladora entidad concede incentivos con pagos basados en acciones a los empleados de una o más entidades del grupo, el grupo presentará estados financieros consolidados utilizando las normas internacionales para pymes o bien las normas completas. Se permite a la entidad del grupo como alternativa al tratamiento establecido en el párrafo 26.3 a 26.15 medir el gasto de pagos basados en acciones sobre la base de una distribución razonable del gasto del grupo. Tenemos los bienes o servicios no identificables. Si la contrapartida identificable recibida parece ser menor que el valor razonable del instrumento de patrimonio concedido o el pasivo incurrido, habitualmente esta circunstancia indica que ha sido o serán recibidas otras contraprestaciones, por ejemplo, bienes o servicios no identificables. Si la entidad medirá los bienes o servicios recibidos o por recibir no identificables, como la diferencia entre el valor razonable del pago basado en acciones y el valor razonable de los bienes o servicios identificables recibidos o por recibir, medido en la fecha de concesión. Para las transacciones liquidadas en efectivo, el pasivo se medirá nuevamente al final de cada periodo sobre el que se informa hasta que sea cancelado. Tenemos la información a revelar. La entidad deberá de revelar una descripción de cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones
que haya existido a lo largo del periodo. También el número y medida ponderada de los precios de ejercicio de las opciones sobre acciones. También los acuerdos con pagos basados en acciones que se liquidan como instrumento de patrimonio revelará información acerca de cómo ha medido el valor razonable de los bienes o servicios recibidos o el valor del instrumento concedidos. También los acuerdos con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo revelará la información sobre la forma en que se mide el pasivo, y los acuerdos con pagos basados en acciones que se modificaron a lo largo del periodo revelará una explicación de esas modificaciones. Muchas gracias. Buenos días, licenciada y compañeros. Continuando con la exposición, tenemos la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. El alcance de esta sección nos dice que la entidad deberá incluir en sus estados financieros la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas. ¿Pero qué es una parte relacionada? Una parte relacionada podrá ser una persona o una entidad que esté relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros. Si es una persona o familiar, la norma nos indica lo siguiente, que será un miembro del personal clave de la gerencia. Este ejercerá control o control conjunto. Y también que ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa. Si es una entidad, la norma nos dice que son del mismo grupo, será una asociada o un negocio conjunto, la entidad será un plan de beneficios post-empleo, también la entidad está controlada por una persona identificada y esta persona identificada tendrá influencia significativa. Siempre con la parte relacionada nos dice la norma que una entidad evaluará la esencia de la relación, no solo su forma legal. La norma también nos indica que no se consideran necesariamente partes relacionadas los siguientes. Dos entidades que tengan en común un administrador. Dos participantes en un negocio conjunto. Suministradores de información, sindicatos, el departamento y agencia gubernamental. Un cliente, un proveedor o un distribuidor por el volumen significativo. Dentro de la información a revelar de esta sección tenemos la información a revelar sobre las relaciones controladora-subsidiaria. Acá deberá revelar las transacciones entre dichas partes relacionadas. Revelará también el nombre de su controladora o bien la controladora próximamente importante. En la información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia, nos dice que deberá revelar el personal clave de la gerencia, la remuneración de los beneficios a empleados y también revelará el total de las remuneraciones. Gracias. Buenos días, licenciado. Seguiremos hablando sobre la información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un precio. La norma nos indica algunos ejemplos habituales de transacciones entre partes relacionadas en las pymes que incluyen, sin ser una lista exhaustiva, las siguientes. Una transacción entre una entidad y sus propietarios principales, transacciones entre una entidad y otra cuando ambas estén bajo el control común de una sola entidad o persona, o bien una transacción en las que la entidad o persona que controla la entidad que informa lleva a cabo gastos directamente, que de otra forma se hubiera realizado por la entidad que informa. La información que se puede revelar si una entidad realiza transacciones entre partes relacionadas. La norma nos indica que están el importe de las transacciones, el importe de los saldos pendientes, las provisiones por deudas incruables. Luego, podremos encontrar que una entidad revelará la información de forma separada para cada una de las siguientes categorías. La primera va a ser una entidad con control conjunto o influencia significativa sobre la entidad. Entidades sobre las que la entidad ejerza control conjunto o influencia significativa. Y personal
clave de la gerencia de la entidad o de su controladora. Transacciones que deberán revelarse si son con una parte relacionada. La norma nos indica algunas transacciones en las cuales podemos encontrar compras o venta de bienes, compras o venta de inmuebles y otros activos, arrendamiento, prestaciones de servicio. La norma también nos indica que una entidad puede revelar las partidas de naturaleza similar de forma agregada, excepto cuando la revelación de información separada sea necesaria para una comprensión de los efectos de transacciones entre partes relacionadas en los estados financieros de la entidad. Muchas gracias.